Yo entiendo que el informe que emite es un informe certero porque sí reconoce el fraude. España no va a ser la primera vez que el TJUE determine que tiene al personal en fraude, que eso es algo que también yo quiero hacer mucho hincapié. Parece que hasta ahora jamás Europa se ha dado cuenta de la circunstancia, cuando ya es algo endémico en Europa, que precisamente en la directiva y los acuerdos se reconoce que no se han traspuesto. No es el propio TJUE, sino la propia Comisión Europea la que ya ha sancionado al Estado español, con lo cual esa expectativa, esa duda que tenía muchísima gente y que reconoce el informe era algo completamente previsible. Con respecto a la fijeza, sí es cierto que como sanción que se predica, que tiene que tener el abuso de la contratación por parte de la administración, como digo, reconociendo la fijeza como funcionario, ahí sí es cierto, yo sigo también la línea de ella, eso no se va a conseguir. O sea, la sentencia del TJUE no es una sentencia al uso española en la que se sentencie a una actuación concreta. Una sentencia del TJUE lo que hace es ilustrar, en este caso las magistradas españolas, sobre cómo se debe interpretar la directiva aplicándola al derecho nacional. En el derecho nacional no existe ningún artículo ni se puede basar ninguna jueza en reconocer fijeza como funcionario al personal que esté contratado en fraude. Lo que yo sí entiendo que es controvertido y sí está dando mucho que hablar es esa interpretación que mucha gente está haciendo, incluso muchos afectados entienden que la sentencia les va a solucionar su situación, cuando eso no es así. La sentencia reconocerá lo mismo que hace la letrada, que España incumple. Es verdad que hay un nombramiento, una contratación excesiva, y eso sí tiene que tener una sanción, pero la sanción no pasa por hacer funcionario, ojo. Lo que sí pasa es por reconocer una situación que bien puede ser para el personal estatutario interino, una situación novedosa, que ahí el Estado sí tiene que legislar o sentenciar, como sí hizo el Tribunal Supremo con el personal indefinido no fijo laboral. Esa figura de indefinido no fijo sí es una figura creada jurisprudencialmente. Pues en este caso se tendría que crear otra figura análoga a ese fraude, con el nombre que se le quiera dar, pero la solución, como digo, no tiene que ser el reconocer la figura del funcionario. Esa figura del funcionario se podrá reconocer por otros mecanismos legales, como el concurso, determinar expresamente el fraude, cuáles son las condiciones de fraude según la directiva, según la normativa española, y añadirle esa consecuencia al fraude. Pero todo eso sí es una obligación del Estado nacional, no es una obligación ni mucho menos una sentencia europea quien lo haga. Aún así, hay otros elementos que sí son muy importantes en la sentencia, en el informe, como es, por ejemplo, el tema de la macrooferta de empleo. Sí dice la letrada que hacer una macrooferta de empleo precisamente para paliar el fraude creado es peor solución, y eso es cierto, sobre todo si a todo este personal que tú tienes en fraude lo vuelves otra vez, o por 5 veces o por 7 veces, a poner en una obligación de sacar una plaza según los principios de igualdad, mérito, capacidad, nuevamente, pero con una fase de oposición que además es eliminatoria y una fase de concurso que además está limitado en el tiempo, es absurdo. Y además la misma letrada lo reconoce, que no es un sistema, es decir, es que lo que va es a crear otro problema. Sí es cierto, y reconoce, y de hecho ya hay sentencias en España que lo están reconociendo a título individual, que un elemento también disuasorio para la administración es la indemnización. O sea, ciertamente se reconoce no solo
en esas dos cuestiones, sino en la tercera cuestión que se plantea con respecto a la indemnización, que todo el personal que sí esté contratado en fraude tiene derecho a una indemnización. Según la normativa española, la indemnización tiene que partir por daño patrimonial, no como indemnización al uso, que entiende mucha gente que puede ser la indemnización laboral. Sí es cierto que va a terminar, porque todo es pleitearlo hasta que ya se llega a una norma, a una forma armónica de hacerlo. La indemnización terminará al final como salario día, que es lo análogo en derecho laboral. Pero lo importante es que sí reconoce esa indemnización. Lo malo de todo esto es que primero todo el personal tiene que tener un reconocimiento de fraude. A partir de ese reconocimiento de fraude es cuando tú puedes vertebrar un sistema de acceso diferenciado o no diferenciado, que en este caso sí sería diferenciado porque tienes una excusa, que es el fraude. Y con respecto a la indemnización también, primero tienes que tener un reconocimiento de fraude para que después te indemnicen. O sea, ni la indemnización es automática, ni la consecuencia del fraude es automático. Eso es entre comillas, lo único malo. Lo bueno del informe, que técnicamente sí está reconociendo todos los elementos de la situación en España, y técnicamente nos va a ayudar por lo menos a evidenciar más el problema, porque el problema ahora mismo que tenemos en España es que muchísima gente no entiende que alguien esté 20 y tantos años de interino, pero cuando se lo quieres incluso explicar, lo que nadie entiende es que la víctima de todo esto es el trabajador. La opinión pública entiende fríamente, o incluso porque más o menos se lo dicen, que son privilegiados. O sea, una persona que trabaja en la administración de forma fraudulenta es un privilegiado, es como si le hubiesen regalado el trabajo. Entonces esa mentalidad es la que hay que empezar a cambiar, y la gente se tiene que dar cuenta de que el fraude lo comete la administración, y el que es abusado es el trabajador. A partir de ahí hay que darle la forma o la solución al problema.